Bueno, la verdad es que nuestra posición es clara. Si uno analiza el título de la reforma, que es democratizar la justicia, uno debería escribir, digamos, que mejor que tener un poder del Estado mucho más democrático. Hay serias dificultades en la justicia, sin ninguna duda, sobre todo para los más humildes, porque quien no tiene dinero tiene dificultades de tener un buen abogado que le permita poder competir en la justicia razonablemente. Quien no tiene dinero es el que termina más fácilmente perjudicado por la justicia. Los códigos procesales no se modifican por esta propuesta del Poder Ejecutivo, y hoy vemos, si uno recorre los juzgados o las oficinas de los fiscales, que todavía se cosen expedientes, digamos, en los tribunales, con lo cual es difícil que el acceso a la justicia pueda ser sensato. Los jubilados que tienen que esperar que la muerte se lo lleve para que ni siquiera poder cobrar sus jueces, aun cuando la Corte Suprema ya ha dictado sentencia ejemplificadora respecto a la cuestión. Un gobierno nacional que no acata varios fallos de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando uno analiza el paquete de leyes, que son 6 leyes, 3 que han entrado por el Senado, que a esta altura debe haber tenido ya el dictamen, el planteo de la ley que acorta las medidas cautelares a 6 meses, y las otras 3 leyes que discutiremos a partir del martes en la Cámara de Diputados. Hay algunas leyes con las cuales uno podría compartir el espíritu, qué sé yo. Por ejemplo, pensar en que los jueces tienen que presentar declaración jurada, la verdad es que es algo que todos suscribimos, o que haya un mecanismo por el cual se ingrese al sistema judicial por concurso, por mérito, y no que los parientes de los jueces y fiscales sean los únicos que pueden ingresar, también lo podríamos suscribir. Lo que pasa es que estas buenas intenciones vienen de un Poder Ejecutivo que no cultiva con el ejemplo. Si uno quiere acceder a la remuneración de la señora Presidenta de sus ministros, los invito a entrar en la página de la Secretaría General de la Presidencia, en el link remuneración, va a ver que figura el sueldo de los ministros y la Presidenta de enero del 2012, más de 1 año y medio prácticamente. O sea, no informa cuánto gana, digamos, ella y sus ministros. Si uno quiere seguir un expediente online, como le propone a la justicia, y me parece muy bien, la Corte venía avanzando en ese sentido, y por lo menos los expedientes de la Corte se pueden seguir de esa manera. La verdad es que si uno quiere, y acá hay periodistas, acceder a la información pública, tanto municipal, provincial como nacional, de acuerdo al decreto que firmó el expresidente Néstor Kirchner, se hace casi imposible. Los funcionarios del gobierno de la señora Presidenta nos niegan información, inclusive los legisladores. Ni hablar de que nos aprueben un proyecto de pedido de informes, son prácticamente testimoniales los proyectos de pedido de informes. Con lo cual, el Estado en el gobierno nacional, en el Congreso, en todos los estamentos, está lleno de amantes, de esposas, de esposos, de hijos, de hermanos. La verdad que lo que le pasa a la justicia le pasa al Congreso, donde estamos nosotros, y también le pasa al Poder Ejecutivo. Entonces, lo primero que hay que hacer es mostrar ejemplificaridad. Y segundo, que lo troncal es la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y la reducción de las medidas cautelares. La reducción de las medidas cautelares tiene que ver claramente con una causa que al gobierno no le gusta, que es la causa del Grupo Clarín. Estamos a instantes de que la Cámara Civil y Comercial Nacional dicte un fallo, según las versiones, contrario, digamos, otra vez al Gobierno Nacional, a la proposición del Gobierno Nacional, declarando la inconstitucionalidad de los 2 artículos en discusión. Y el Gobierno Nacional no le va a gustar. Pero la verdad, cuando uno habla de democratizar la justicia, tiene un gobierno que ha designado el 54% de los jueces federales que hoy están en la actualidad, uno se le tiene que preguntar, señora Presidenta, si estos jueces no son democráticos, ¿para qué lo designó? Si uno te habla de democratizar la justicia y ve que hay montones de juzgados que no tienen la terna ni la designación por parte del Poder Ejecutivo, y por lo tanto hay menos jueces para tramitar más rápido los expedientes, y depende de la firma de la señora Presidenta, hay que preguntarse por qué no designa a los jueces para que los ciudadanos tengamos juicios más rápidos. Cuando uno ve el Estado y un ciudadano civil, la señora Presidenta quiere que favorecer al Estado por el ciudadano civil, la verdad es que el Estado es el fuerte, y el ciudadano común que querella contra el Estado en general es el débil. Hay a veces que hay empresas importantes que cuestionan al Estado y son tan poderosas o más que el Estado, pero por lo general los ciudadanos de La Plata damnificados el otro día son ciudadanos humildes
que si tiene que ir ahora a hacerle un juicio al Estado por abandono, por lo que sea, digamos, por las negligencias y por las acciones del Estado en su contra, solo van a tener 6 meses para presentar una medida de amparo. La medida de amparo fueron las que provocaron que el Estado tuviera que pagarle a los damnificados por el corralito en la Argentina. Si no hubiese habido estas medidas de amparo en el largo plazo para que no fueran dañados los patrimonios de los clientes bancarios, seguramente se hubieran evaporado los recursos que luego el Estado, a partir de la medida de amparo, tuvo que pagarle y generar bonos para que restituyeran los fondos a los inversores, que eran en muchos casos los ahorros de toda la vida de ciudadanos argentinos. Las medidas de amparo en la época de la dictadura han sido muy importantes para defender los derechos y la vida de las personas, y a partir de medidas de amparo y cautelares se salvaron vidas en Argentina. Con lo cual, cuando se creó el parlamentarismo, se creó la división de poderes en el año 1600 en la isla de Gran Bretaña, la idea era ponerle límites al poder ejecutivo. La idea de la democracia, de la república, es ponerle límites al rey, ponerle límites al monarca, no al revés, darle todo al monarca. Por eso nosotros estamos en contra de esta, no queremos que sea democratizar la justicia, y por eso estamos acá tratando de construir una alternativa política, porque independientemente de la clásica división de poderes entre ejecutivo, judicial y poder ejecutivo, creemos que la única manera en que las democracias modernas funcionan es cuando hay alguien que puede constituir una alternativa de gobierno. Cuando hay alguien que sacó el 1% menos, quien está en el gobierno está obligado a no cometer errores, porque el que viene soplándole la nuca lo saca patadas y lo reemplaza. Y eso es bueno para la gente. Y también es bueno para la construcción alternativa, porque nos obliga a pensar lejos, no cerca de la posibilidad de tener el poder para solucionar los problemas de la gente, en cuestiones más reales, que a veces cuando uno está muy lejos del poder hace filosofía política y después cuando se encuentra con el fierro caliente tiene que tomar decisiones que no tienen que ver con lo que uno había pensado. Así que eso mejora toda la cuestión política. No es que los ciudadanos no crean en la política o no sepan que la política interfiere en su vida. Creen que nosotros discutimos cosas, y muchas veces tiene razón, que están alejadas de la gente. Entonces lo que nosotros tenemos la obligación como políticos, y en eso estamos, y en eso hemos trabajado todas las jornadas, es en tomar contacto, en este caso con los ciudadanos de Quequén y de Necochea, conocer sus problemas, sus problemáticas, demostrarles nuestras propuestas y comenzar un camino que ya venimos trabajando y ratificar ese camino para construir una alternativa, tanto en la ciudad de Necochea como en la provincia de Buenos Aires y en la nación.